Muy buenos días para todos. Mi nombre es Catalina Muñoz. Soy la directora de Vidarium, Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar del Grupo Nutresa. Y el día de hoy voy a compartirles una presentación sobre café, taza y corazón. Antes que nada quiero darle las gracias al grupo organizador de este simposio y en especial a Ángela Willes por permitirme presentar los resultados de nuestro trabajo. Antes que nada hablemos de algunas cifras, unas que son bastante conocidas por ustedes. Las enfermedades crónicas no transmisibles causan al año 40 millones de muertes, lo que equivale al 70% de las muertes globales. Dentro de ellas, las cardiovasculares son las más importantes. Y es muy importante resaltar que el uso del tabaco, la inactividad física, el uso excesivo del alcohol y las dietas poco saludables, todos estos incrementan el riesgo de morir por causa de ellas. Si vemos, estos son factores que pueden ser modificables a través de hábitos y dieta. Y esto permitiría tener un impacto importante en factores de riesgo relacionados como con estrés oxidativo, inflamación, microbiota intestinal. El día de hoy nos vamos a concentrar en los que son modificables a partir de la dieta en cuanto a estrés oxidativo e inflamación. Y en este sentido es muy importante hablar del café. El café es una bebida de gran consumo en el mundo, una de las más consumidas en Occidente después del agua. Por lo tanto, cualquier impacto positivo o negativo en la salud va a tener gran relevancia. Y si vamos a hablar de la taza a la salud, necesariamente tenemos que hablar de unos compuestos que están presentes en la bebida del café. Comencemos hablando por los antioxidantes, unos compuestos conocidos como ácidos clorogénicos, los cuales se caracterizan por tener un grupo un ácido químico unido a un ácido fenólico. Estos ácidos fenólicos son distintos y esas uniones son diversas. Por lo tanto, hay una gran familia de compuestos que se pueden formar y que se van a absorber en el intestino delgado. Algunos, otros, se van a absorber en el intestino grueso después del catabolismo microbiano, pues estos compuestos son convertidos en moléculas más pequeñas que pueden ser absorbidas. En las últimas décadas, el estudio de café en la salud cardiovascular ha sido bastante activo. En esta diapositiva les presento un resumen de los estudios más importantes desde el año 2000 hasta la fecha. Podemos ver tres grandes grupos: aquellos que han encontrado efectos positivos en la salud en verde, efectos negativos en la salud en rojo y efectos neutros o no asociación en azul. Como vemos, los que están señalados en rojo, en la línea punteada, tienen que ver con los que han involucrado en sus estudios consumo de café no filtrado. Vamos a profundizar un poco más adelante de lo que significa la preparación del café no filtrado y cómo algunos compuestos se obtienen y se extraen de manera más eficiente en la taza. En cuanto a estudios clínicos, el panorama es similar. Algunos han encontrado efectos positivos, negativos o neutros. Son contradictorios y en su mayoría los biomarcadores que siguen son de perfil lipídico, metabolismo lipídico en general, hipertensión, función vascular, inflamación y estrés oxidativo. Es fundamental aquí detenernos un poco en aquellos que han encontrado efecto negativo, como ya lo mencioné anteriormente, principalmente colesterol total, LDL, presión arterial y vasodilatación mediada por flujo. Y tenemos estas tres moléculas que han sido asociadas principalmente con estos efectos deleterios. Tenemos el cafestol y el caveol, dos diterpenos que están presentes de manera natural en el producto de café y que se extraen de manera más eficiente si no lo filtramos. El proceso de filtración retiene entre la borra y el filtro la fracción lipídica del café. Por lo tanto, quienes consumimos el café de esa manera, vamos a tener en la taza unas concentraciones mucho menores a quienes los consumen de otras formas, como por ejemplo la prensa francesa o hervido como lo hacen la mayoría de los colombianos en olleta. La cafeína también es un compuesto muy importante y tiene que ver con una molécula que no debe superar un límite recomendado al día, que es de 400 miligramos para personas adultas sanas, población general. Si superáramos este límite, pudiésemos tener algunos efectos que no son adecuados y por lo tanto no debemos superarlo. Adicionalmente, los estudios que han encontrado efectos negativos en presión arterial y vasodilatación mediada por flujo tienen que ver con consumos agudos de este componente, adicionalmente en personas que no están habituadas a su consumo. Hablemos un poco de estrés oxidativo e inflamación en el contexto de la enfermedad cardiovascular. Como ustedes bien lo saben, el proceso de aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico. Se genera a partir de la oxidación de una partícula conocida como LDL a ox-LDL, la cual es captada de manera masiva por el macrófago. Esto genera una célula disfuncional que tiene estrés oxidativo, metabolismo lipídico alterado y genera grandes marcadores y señalizadores de inflamación, y todo este proceso se genera en la íntima arterial.
La interacción el OX-LDL macrófago es fundamental entonces para el inicio del proceso aterogénico, y en todo ese proceso se generan unos biomarcadores muy interesantes conocidos como oxilipinas y oxiesteroles que permiten monitorear la progresión de todos estos fenómenos en personas sanas. ¿Qué son las oxilipinas? Como ya lo mencioné, son biomarcadores de estrés oxidativo e inflamación. Tenemos de dos tipos: isoprostanos, aquellas que se generan por estrés oxidativo o ataque radicalario, a ácidos grasos como ácido araquidónico, EPA o diomogammalinolénico. Y tenemos también las prostaglandinas, que son aquellas que se generan a partir de la modificación oxidativa pero enzimática, principalmente de ciclooxigenasa, también sobre esos mismos tipos de ácidos grasos. Vamos a tener entonces una familia muy diversa de oxilipinas que se pueden monitorear en diferentes fluidos biológicos y poder así conocer el impacto que puede tener una intervención nutricional. Estas moléculas son muy importantes porque en los últimos años se han descrito diferentes actividades biológicas y la mayoría de ellas son negativas. También se han asociado con el desarrollo de muchas enfermedades, entre ellas las neurodegenerativas, síndrome metabólico, del metabolismo de la glucosa, entre otras. Y todas aquellas tienen que ver con la peroxidación lipídica como parte del proceso del desarrollo de la enfermedad. Es por ello que planteamos un estudio que buscó entender el efecto de los compuestos fenólicos presentes en el café sobre estas oxilipinas en personas sanas. También estudiamos el efecto que tenían los compuestos biodisponibles del producto a nivel de macrófago y células espumosas para determinar el impacto que tenía en este tipo de modelos. Tuvimos entonces dos aproximaciones diferentes, una in vivo, que fue el estudio clínico, y otra aproximación in vitro. El estudio clínico lo vamos a describir más adelante, que fue lo que realizamos, y determinamos diferentes mediciones, desde antropometría, evaluamos las oxilipinas, función vascular. En el modelo de interacción OX-LDL macrófago utilizamos diferentes compuestos que son biodisponibles luego del consumo de café y determinamos el impacto que tienen estos compuestos en diferentes marcadores del modelo. El estudio clínico entonces es un estudio ciego simple, diseñado para evaluar el efecto de la capacidad antioxidante. En su momento, cuando se diseñó, hicimos el cálculo de la muestra con una variable que era conocida y que había sido determinada por otros autores, también evaluando que no hubiese un cambio superior en LDL a 17 miligramos por decilitro, y esto para 3 grupos, con un poder de 0.8, significancia del 0.5. Teníamos 24 personas por grupo y reclutamos 25. Esos fueron los criterios de inclusión, y los criterios de inclusión son los que están listados acá. El estudio tiene comité de ética de la Universidad CES, de la Clínica de las Américas, y también está registrado en la plataforma de estudios clínicos de la OMS. Los voluntarios fueron asignados aleatoriamente a 3 grupos: un grupo control que no consumió café durante 8 semanas y 2 grupos de intervención, grupo A y grupo B. Como vemos, la única diferencia entre ambos cafés fue la cantidad de ácidos clorogénicos. Aquí tenemos para el grupo A 787 miligramos día y para el grupo B 407. Los dos cafés se produjeron por procesos de tostión distintos. En cuanto a café estol y caveol y cafeína, no vemos diferencias entre ambos tipos de producto. El café es café arábiga, filtrado en una relación de 6 gramos por cada 100 mililitros de agua. Tuvimos una etapa de un periodo de lavado y un momento basal y agudo, en donde las personas tomaron el producto y a la hora se monitorearon diferentes variables, principalmente biomarcadores. Posterior a eso, tuvieron una intervención durante 8 semanas, en las cuales consumieron 2 tazas de café al día, como ya lo mencioné. Estos ácidos clorogénicos que les menciono, las cantidades que están en la parte superior, equivalen a la suma de los diferentes isómeros relacionados con este tipo de moléculas. ¿Cuáles fueron los resultados más importantes de este estudio? Pues el estudio fue pareado por género, edad, índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Por lo tanto, aquí vemos que no hubo diferencias entre los grupos, indicando que la aleatorización y la asignación a los grupos fue adecuada. En cuanto a perfil lipídico y función vascular, 2 variables fundamentales en el estudio del café, teniendo en cuenta que en algunas investigaciones previas se han encontrado efectos nocivos o deletéreos sobre estas variables, encontramos que no hubo diferencias significativas entre las 0 y las 8 semanas para triglicéridos, HDL, LDL y colesterol total. Tampoco encontramos efectos deletéreos en la presión arterial ni en la vasodilatación mediada por flujo. En cuanto a óxido nítrico, hubo una tendencia al aumento, pero no fue significativa, probablemente por falta de poder estadístico. En cuanto a oxilipinas, ¿qué encontramos? A las 8 semanas, aquí vamos a observar en la primera variable, tenemos obviamente en esta tabla encontramos todas las oxilipinas medidas, y vamos a ver para el primer isoprostano. Aquí tenemos la línea base a las 8 semanas, y aquí tenemos las comparaciones entre el control
el café A y el café B. Esta es una nova de medidas repetidas y encontramos que hubo diferencias estadísticamente significativas para algunas de esas moléculas. Dentro de los grupos, si comparamos intragrupo, vemos como la mayoría de estas oxilipinas disminuyeron al cabo de 8 semanas en el grupo A. ¿Cuál es ese? El que tenía los mayores niveles de ácidos clorogénicos. Para las prostaglandinas encontramos un efecto también muy importante. Vemos una disminución estadísticamente significativa que la explica principalmente el grupo A y para algunas de ellas el grupo B. Vemos entonces cómo la gran mayoría de las oxilipinas disminuye para el grupo A al cabo de 8 semanas de consumo. ¿Qué encontramos en otros estudios en cuanto a perfil lipídico? Que los resultados, como ya se los había mencionado, obedecen mucho al tipo de café que se utilizó en el estudio. Principalmente los efectos negativos han sido asociados a diterpenos y algunos de esos estudios incluso han caracterizado esas moléculas. En el estudio de Correa y colaboradores del 2013, caracterizaron esas sustancias y las midieron y determinaron unas concentraciones bastante altas, que comparadas con nuestro estudio pueden estar entre 21 y 25 veces más altas de acuerdo al tipo de tostión del café. En cuanto a isoprostanos, encontramos distintos estudios que han utilizado biomarcadores de esta naturaleza, principalmente a través de ELISA. Recuerden que nosotros utilizamos técnicas avanzadas de análisis en donde medimos uno a uno los diferentes compuestos, utilizando técnicas separativas acopladas a espectrometría de masas. Y en estos casos también encontraron diferencias, impactos importantes tras el consumo de café en estudios realizados en diferentes países. Vemos entonces cómo algunos de esos estudios tienen caracterizados los componentes y cómo se ha definido que hay un impacto, pues en algunos casos con cantidades bastante importantes de café. En cuanto al modelo OXLDL macrófago, nosotros logramos establecer este modelo. La interacción de la célula con la partícula oxidada aumenta el estrés oxidativo, también aumenta la captación masiva de OXLDL y genera también los receptores proaterogénicos típicos de esta interacción. Luego de establecido el modelo, entonces nosotros probamos diferentes compuestos relacionados con ácidos clorogénicos que son biodisponibles y en concentraciones pues, que son biológicas y que son reportadas en la literatura. ¿Qué observamos de esta interacción y cuando sometemos los macrófagos además a los tratamientos? Observamos que hay una disminución importante en estos marcadores relacionados con inflamación en la parte superior, en el eje Y, y con oxilipinas relacionadas con estrés oxidativo en el eje X de estos tratamientos. En rojo nosotros tenemos aquí aquellos biomarcadores que se producen por la interacción OXLDL macrófago y vemos cómo son explicados principalmente por la producción de prostaglandinas y isoprostanos. Los diferentes tratamientos entonces se dividen en aquellos que reducen el estrés oxidativo, aquellos que reducen la inflamación y aquellos que tienen ambas actividades, que son los que están ubicados aquí. Son moléculas de diferentes naturalezas, pero todas tienen que ver con compuestos relacionados con ácidos clorogénicos. Vemos entonces cómo hay un impacto determinante en este modelo celular de las sustancias antioxidantes que son biodisponibles y que son las que circulan en el organismo tras el consumo de café. Los resultados más relevantes de este trabajo son: se genera evidencia in vivo e in vitro sobre el efecto de los ácidos clorogénicos y los compuestos fenólicos del café en la regulación de oxilipinas, marcadores muy aceptados de estrés oxidativo e inflamación en el contexto de la enfermedad cardiovascular. Muy importante, el consumo moderado de café filtrado, alto en clorogénicos, bajo en diterpenos y dentro de los rangos recomendados de cafeína, muestra un efecto neutro en el perfil lipídico, la presión sanguínea y la función vascular, y un efecto positivo en la reducción de estos biomarcadores urinarios. Y la inducción de estrés oxidativo e inflamación por parte de OXLDL en la célula macrófago fue disminuida por los compuestos antioxidantes utilizados del café. Los ácidos clorogénicos de la bebida de café disminuyen el estrés oxidativo y la inflamación relacionados a través de sus biomarcadores del proceso aterogénico. Algunos de estos biomarcadores han sido reportados por primera vez en nuestro estudio. Finalmente, agradecimientos infinitos a todas las instituciones que hicieron parte de este proyecto: Vidario, mi grupo de investigación, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad de Montpellier y a la Universidad CES, y por supuesto a Colcafé por la generación y el desarrollo de este producto. A continuación les dejo algunas de las bibliografías más relevantes. Y finalmente estos son los datos de mi contacto para quienes quieran hacerme preguntas o enviarme algunos comentarios a mi correo electrónico. Y la dirección de Vidario, en donde podrán encontrar todas las publicaciones que he relacionado en este trabajo. Muchas gracias por su atención.